Muchas gracias, presidente. Voy a intervenir como ponente del presupuesto y voy a resolver algunas inquietudes que aquí a lo largo de la discusión algunos compañeros han planteado. Lo primero que debo decir, presidente, es que escuchando a quienes por naturaleza se oponen a todo aquello que tenga que ver con el gobierno nacional, pareciera que en esta discusión del presupuesto general de la Nación están esgrimiendo hoy, o más bien están apelando a lo que un famoso escritor latinoamericano denomina en su discurso el espíritu de la tribu. Y no lo hago, y aclaro, de manera despectiva, porque esté la minga defendiendo y reclamando sus derechos en la ciudad de Bogotá. Lo hago porque Vargas Llosa denomina el discurso del espíritu de la tribu a todo aquello que hacen esos sectores que defienden ciertas tesis ideológicas para controvertir lo que representa la institucionalidad, haciendo planteamientos que muchas veces no corresponden a la realidad. Y lo quiero plantear de esa manera, porque aquí se está queriendo en el discurso desnaturalizar la esencia de la institución del presupuesto general de la Nación. El presupuesto, como lo advierten los especialistas en la materia, es un instrumento público para redistribuir riqueza, para ir cada año a través de los recursos del Estado, ir tratando de disminuir esa brecha creciente de desigualdad. En este caso particular, por la connotación histórica que tiene el mundo y Colombia, este presupuesto tiene un componente adicional que tiene que ver con la reactivación económica del país y la búsqueda del restablecimiento del empleo público y del empleo privado y del empleo en general, que ha tenido enormes dificultades y tal vez se ha visto muy afectado por la crisis de la pandemia. Y planteo eso desde los siguientes ejemplos. Aquí alguien advertía que este presupuesto privilegia el sector minero en vez del sector rural de la patria. Ya lo decía Carlos Abraham con especial énfasis, cómo de esos 6 billones de pesos que están ahí incorporados para la vigencia siguiente para el sector de minas y energía, 4 billones de pesos van a ser destinados al pago de los subsidios en materia de energía y de gas que van a beneficiar a más de 18.5 millones de usuarios en todo el país. Personas que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, los más vulnerables de Colombia. Como cerca de medio billón de pesos más de esos 6 billones inicialmente definidos en el presupuesto van a estar destinados a todos los fondos eléctricos, que si ustedes revisan en detalle para qué son esos recursos y para qué son esos fondos, se darán cuenta con enorme facilidad que es para ir avanzando en ese proceso de electrificación rural y urbana en toda Colombia. Luego, afirmar eso no corresponde a la realidad y obedece a eso que Vargas Llosa denomina llamar al espíritu de la tribu, plantear cosas que no corresponden a la realidad. Y sigo en el análisis. Aquí han advertido algunos, además, que los recursos del balance, es decir, los recursos que no se ejecutan en una vigencia y pasan al presupuesto de la siguiente vigencia, obedecen en su gran mayoría a los recursos del FOME, dizque por la incapacidad del gobierno de turno de atender con eficiencia y eficacia la crisis del COVID. Ellos que han estado en el ejercicio público, y permítame, señor presidente, hacer
un planteamiento eminentemente desde el punto de vista del rigor y la técnica presupuestal. Saben que para ejecutar el presupuesto no basta ni siquiera comprometerlo, no basta ni siquiera hacer un registro presupuestal que es previo a la celebración de un proceso de contratación estatal, dependiendo de la cuantía de aquello que se vaya a contratar. La administración pública es un entramado que tiene enormes complejidades y la mayoría de las veces esos recursos no se ejecutan porque esos procedimientos son lentos y son lentos efectivamente para evitar que los recursos se los roben, que los recursos se pierdan o que los recursos estén destinados a obras que no tengan su cierre financiero y terminen posteriormente, como ha sucedido en el pasado, desbordando la planeación estructural que hace el Estado en la ejecución del presupuesto general de la Nación. Quiero dar un dato para claridad de la opinión. Senador Juan Felipe, por favor, continúe. Senador Juan Felipe Lemos. Recuerde, señor presidente, apreciados senadores, que este Congreso tomó la decisión hace poco de aprobar la ley que amplía los beneficios del PAEP. Y acuérdense ustedes también que el Gobierno Nacional tomó la decisión de mantener hasta el año entrante lo que se ha denominado como el ingreso solidario, que beneficia a más de 3 millones de familias vulnerables del país. Eso cuesta alrededor de 5.8 billones de pesos adicionales que estarán ahí incorporados en ese presupuesto general de la Nación y que desde luego van a estar encaminados hacia el sector social. Y finalizo, presidente, dando los siguientes datos. ¿Cómo así que este presupuesto va para beneficiar a los ricos con ese propósito de seguir incentivando esa lucha de clases, ese resentimiento social creciente contra el gobierno, contra quienes lo representamos, contra la institucionalidad política social de Colombia? Antes la excusa era la educación. Decían que este gobierno y este Congreso no hacían nada por la educación. Cuando uno revisa las cifras de los años anteriores, se da cuenta que pasamos, señor presidente, de 43.8 billones de pesos a 47.3 billones de pesos. Uno de los presupuestos más altos de América Latina destinados al sector educación, porque este gobierno y quienes estamos en el Congreso y lo defendemos, entendemos que una de las razones de ese Estado que algunos dicen neoliberal, el demonio, es promover la educación para que nuestros jóvenes tengan la capacidad por sí mismos de salir adelante y no depender del estatismo a ultranza que algunos defienden. Tiene un minuto más, senador Juan Felipe Lemos, para que termine, por favor. Finalizo, presidente, y excúsenme que yo a veces me emociono y me demoro más de lo esperado y no quiero faltar a su paciencia. En el tema de inclusión social pasamos en el 2020 de 12.1 billones de pesos a 15.9 billones de pesos para garantizar todos esos recursos a los sectores más vulnerables del país. En transportes pasamos de 8.1 billones de pesos a 11.9 billones de pesos. Ahí están temas tan importantes como el metro de la 80 en Medellín, como el metro de Bogotá, como lo que tiene que ver con el aeropuerto de Palestina en el departamento de Caldas, como lo que tiene que ver con el hospital regional del departamento de Risaralda para atender el eje cafetero. Para poner solo unos ejemplos, hay un componente en transporte significativo para fortalecer el sector rural. ¿Y cómo así que el sector rural desde transporte? Sí, señores, la inversión en vías terciarias que se había dejado de hacer hace mucho tiempo y que este presupuesto tiene un componente significativo porque entendemos la necesidad de los sectores rurales de tener acceso a los mercados a través de unas mejores condiciones viales. Le agradezco, presidente, finalizo ahí diciendo, este es un presupuesto responsable, serio, que lo que pretende es permitir y posibilitar la reactivación económica del país. Nada de chambonadas. Chambonadas es advertir aquello que no corresponde a la realidad solamente con fines políticos.